con don Jaime Ascarruns, que es el presidente de los empresarios privados de La Paz. Gracias por estar con nosotros a propósito de estas decisiones que se han tomado del empresariado, estos 8 puntos. Importante el tema de la vacunación, importante el tema de participar en la cadena de la vacunación, importante el espacio de diálogo, la dinamización de la economía. Bueno, se ha tenido toda la jornada para discutir estos que son puntos que preocupan al empresariado privado en nuestro país. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido a Noche Sin Tregua. Un gusto. Muy buenas noches, Jorge. Un placer de saludar en este programa. Atento a tus consultas, con mucho gusto. Bueno, a ver, comencemos por el tema de la vacunación, de la decisión del empresariado de pedirle al gobierno participar en el tema de la vacunación. Sí, efectivamente, bueno, el tema es muy concreto, ¿no? Los empresarios estamos hablando de la necesidad de una reactivación de la economía. Obviamente, para poder llegar a este punto de la reactivación, tenemos que salvar primeramente el problema de la pandemia. La pandemia es universal y en el país, lógicamente, está causando unos efectos muy negativos en todo el sistema económico no solamente del país, pero de las empresas en particular. Por ello, creemos que esto es una batalla que hay que jugarla juntos, gobierno, empresarios y toda la población. Nos hemos ofrecido los empresarios en distintas oportunidades para contribuir desde la posibilidad que nosotros podamos abrir a facilitar y a coadyuvar en los programas de vacunación que está llevando adelante el gobierno. Somos conscientes que este es un desafío sumamente complicado. No olvidemos que todo el mundo está demandando vacunas, entonces no es sencillo, digamos, desde el hecho de conseguir vacunas, la logística, el tema de las cadenas de frío, en fin, hay una serie de problemas que los comprendemos y que estamos nosotros aptos para coadyuvar en este tema de la vacunación. Mientras más pronto los bolivianos logremos una vacunación masiva, más antes vamos a poder hablar de reactivación y de crecimiento real. Porque usted sabe, Jorge, que este tema es cíclico, es decir, cada cierto tiempo viene una nueva ola y entonces damos pasos atrás y hay que volver al encierro o a cuarentenas rígidas. Esto es algo que liquida la economía, liquida el sistema financiero y por lo tanto nosotros como empresarios y como bolivianos estamos dispuestos a cooperar en el tema de vacunación. Bueno, estamos conversando con don Jaime Ascarruns, es el presidente de los empresarios privados en La Paz. Don Jaime Ascarruns, a ver, respecto al tema de la vacunación, hay sectores en el empresariado que han manifestado no solamente su predisposición, sino las condiciones como para poder traer las vacunas, participar dentro de todo lo que significa el proceso, porque es un proceso que incluye el tema la cadena de frío y todo aquello, pero hay empresas privadas que están en condiciones de traer la vacuna y no están pudiendo hacerlo. Efectivamente, así es el problema. Hay una serie de normativas que pone el mismo Ministerio de Salud que entendemos que deberían facilitarse para poder hacer la importación, ¿no? Uno de ellos es el registro, etcétera, que son trámites sumamente engorrosos, largos y problemáticos. Eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que hay una demanda, como dije antes, mundial por vacunas, de manera que no es sencillo encontrar, digamos, el proveedor adecuado con la velocidad necesaria. Ese es el punto más importante. Bolivia, yo diría que está haciendo hasta este momento una tarea bastante eficiente, dadas las condiciones con las que estamos tropezando. Sin embargo, podemos mejorar esta velocidad de vacunación si que coordinamos esfuerzos privados y el sector público. Es decir, aquí estamos, como alguien dijo, en una especie de guerra y todos tenemos que poner el hombro en la misma dirección.
Entonces, ahí viene el apoyo del sector privado, que está dispuesto a colaborar no solamente en la importación de vacunas, pero también en todo lo que significa la logística y el propio sistema de vacunación a la población propiamente dicha. Estimado Jaime, uno de los temas importantes que también se ha destacado hoy es la dinamización de la economía, establecer un diálogo con el gobierno, hacer conocer estos 8 puntos y que ese diálogo pueda ir avanzando. ¿Cuáles son las comisiones o los sectores encargados precisamente de que estas conclusiones lleguen al gobierno? Y segundo, de establecer los caminos como para que se puedan encontrar en una mesa de diálogo. Así es, efectivamente. Se ha resuelto que las distintas federaciones departamentales y las cámaras inicien un proceso también de relacionamiento con el gobierno. Es muy necesario trabajar no solamente en el tema de vacunación, es muy necesario mirar la reactivación de la economía, pero antes hay que hablar también del tema que es muy importante, que lo hemos señalado, que es la preservación de los empleos. En una situación recesiva, cuando el país tiene dificultades, cuando el mercado se ha contraído, entonces es muy posible que haya una tendencia al desempleo. Esto es algo que nosotros queremos evitar, y para evitar esto queremos nosotros tener mesas de diálogo y relacionarnos adecuadamente con el gobierno para que ellos hagan la parte que les corresponde y los empresarios pongamos el hombro también en la parte que nos corresponde a nosotros. No olvidemos que hay una gran cantidad también de gente, casi un 80%, que es informal a la economía. De manera que ese 16% que es el que está con un empleo digno, como podemos denominarlo, es el que tiene beneficios, por ejemplo, de la seguridad social. Entonces, nosotros estamos siendo muy claros al advertir de que el desempleo no solamente se va a producir en los empleos formales, pero también se está produciendo en las pequeñas y MIPES y pymes, que sí dan empleo, y también en todo el sector informal, o también llamado de cuentapropistas. Entonces, el empleo es algo muy necesario. Hay que procurar entre todos intercambiar ideas y evitar que este empleo vaya desapareciendo, porque esto claramente es el camino a problemas de incremento de la pobreza y ojalá no llegar a un punto de indigencia. Creemos que el país está en una situación absolutamente crítica y los empresarios estamos absolutamente predispuestos a conversar con el Supremo Gobierno en los niveles que ellos consideren factible hacerlo, para intercambiar pues conocimientos, propuestas y estrategias y resolver la problemática que estamos enfrentando a raíz de la pandemia y de la recesión económica consecuente. ¿Qué es lo que hace falta para mantener las fuentes de empleo formales? Que finalmente, en el análisis, las fuentes de empleo formales son las que dan el sustento, el sostén, la base a la informalidad. Si no existe la formalidad, no va a existir la informalidad. Evidentemente, la economía boliviana tiene esta característica que es atípica dentro del continente, pero que tiene muy marcado lo que es un rubro mayoritario de informalidad, casi un 80%, un poquito más de un 80%, y un 20%, un poco menos de un 20% de formalidad, que es finalmente la base. ¿Qué es lo que hace falta para mantener los empleos, para precautelar los empleos, que por lo que explica don Jaime Ascarruns, de los empresarios privados de La Paz, podría haber riesgo de que se pierdan algunos de ellos? ¿Por qué? Bien, porque como consecuencia de la situación emergente de la pandemia, lo que está ocurriendo es que el país está entrando en un proceso recesivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que se está achicando el mercado, que hay menos demanda por los productos y que, lógicamente, por ejemplo, la población está siendo selectiva en su gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, está dedicando sus ingresos básicamente a medicamentos y alimentos, pero está dejando de gastar en otro tipo de productos.
tomando una previsión que es lógica en una situación de coyuntura como la que vivimos. Entonces usted me pregunta qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es inyectar dinero a la economía, ¿no es cierto?, para que las empresas se reactiven de una manera adecuada, para que el mercado también vuelva, digamos, a consumir en los niveles normales. Y además hay que tomar una serie de medidas complementarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo podría citarle, hay que incentivar las exportaciones, hay que intentar, eso es un proceso gradual, sustituir las importaciones, porque eso es algo que nos consume reservas internacionales y divisas, y por lo tanto tenemos que tener un plan todos los bolivianos para poder estabilizar, digamos, la situación económica. Nadie quiere, el gobierno seguramente no lo quiere, la población no quiere, los empresarios no quisiéramos entrar en un proceso inflacionario o en un proceso francamente recesivo. Entonces tenemos que trabajar entre todos para evitar este problema y para lograr los fondos necesarios. Sabemos que el gobierno está haciendo cierto tipo de avances, sabemos que se están poniendo en el mercado, o se ha ofrecido poner los bonos soberanos. Esa es una manera muy, muy importante para obtener recursos para el tesoro de la nación. Pero no nos parece que pueda ser la única ruta. También creemos que tenemos que recurrir al endeudamiento externo, y por supuesto va a haber que hacer un manejo muy probo de estos recursos, porque si vamos a endeudar al país tenemos que tener la responsabilidad de invertir escrupulosamente todos estos fondos para que tengan el resultado que todos esperamos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le decimos a don Jaime Ascarruns, presidente de los empresarios privados en La Paz, con las conclusiones que se han conocido de este Congreso Nacional del Empresariado, estas conclusiones que ya están siendo socializadas, y por supuesto la solicitud del diálogo y los caminos de acercamiento con el gobierno. Te agradezco muchísimo, de verdad, por haber estado con nosotros. Un abrazo grande, gracias por haber estado en Noche Sin Tregua. El agradecido soy yo, y muchas gracias por recibirnos en su programa. Gracias, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. 22 horas con 34 minutos.